Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 225, segmento número 4. Recordamos la etiqueta de la semana, Sistema de Gobierno Popular, y recordamos nuestro número de teléfono. Bueno, cambiamos el número de teléfono, me disculpan. Y vamos de inmediato a pedir, o antes de pedir, vamos a saludar aquí a el ingeniero Carlos Villalobos, presidente de la Corporación de Minería No Metálica, Migale, compañía anónima de Almirante Padilla, al amigo Johnny Pinto y a la señora Aida Barrios de Pinto. Nos atienden muy bien allá, no les voy a cobrar la cuña, en La Trinchera Restaurant, la mejor arepa machiquera y bien barata, $5. Aquí tenemos también a Luis Alfredo Rosales Limón, mi hermano ahí, mi director de cámara, mi hermano. Saludos, te quiero mucho, siempre peleando porque no te saludo. Bueno, ya te saludé. Aquí tenemos también, y también tenemos a Valeski Mestre, quien es la joven hija de nuestra directora aquí en el canal 11 del Zulia. Ahora sí vamos a pedir de inmediato sección Visión Geopolítica. Visión Geopolítica. Bueno, Visión Geopolítica tenemos como tema esta semana de introducción: Israel y Hamas negocian la segunda fase del acuerdo del alto al fuego. Bueno, en verdad yo aquí ni siquiera voy a leer la noticia porque es que yo no estoy de acuerdo con un alto al fuego por 30 días impuesto ahí en Qatar con veeduría del presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica y también el presidente de Egipto, de Arabia Saudita y de otros países que deberían de estar en comunión perfecta con el Islam y con nuestro amado pueblo de Palestina. Allá hay un intercambio de rehenes que tiene el grupo Hamas, que todos sabemos que es una milicia política armada que defiende los territorios y la población de Palestina, ya que su territorio ha sido sistemáticamente invadido por los colonos israelíes y por supuesto desde su creación en 1987 con la primera intifada han estado ahí al frente defendiendo lo que debe de ser su Estado-nación. Nosotros seguimos abogando porque la Organización de las Naciones Unidas, las potencias del mundo, voten para que se cree el Estado de Palestina, la nación libre de Palestina, soberana de Palestina, y que el Estado sionista de Israel, bueno, siga ahí con sus prácticas criminales del sionismo y del imperialismo apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica. Señor Netanyahu, usted tiene orden de captura de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia también debe de castigar y debe de apelar a los acuerdos internacionales, al Tratado Internacional Humanitario, al Tratado Universal del respeto a los derechos humanos. Usted, señor Netanyahu, debe ser acusado, atrapado, condenado, sentenciado por crímenes de lesa humanidad, porque usted en medio del conflicto por ocupar territorio de Palestina y eliminar toda existencia palestina, ha dejado un saldo histórico en estos últimos 15 meses de esta batalla, que es una guerra que se inició con la misma ocupación ilegal después del término de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Después vino la creación del Estado-Nación Palestina en 1947 por mandato de la Organización de las Naciones Unidas. Reparte el territorio heredado de los antiguos filisteos, en un 85% se lo deja a la población de Palestina, que venía de ser protectorada por el Imperio Otomano y después por las legiones británicas, y lo dejan a la merced con su líder David Ben Gurión, y se funda en 1948, en mayo de 1948, lo que conocemos como el Estado sionista de Israel, y desde entonces lo que han venido son guerras. El mismo día en la noche, Egipto, Siria, Líbano atacaron el Estado de Israel, lamentablemente. Y digo lamentable porque es que los palestinos y los árabes tienen derecho de vivir ahí
tranquilos en ese territorio. La diferencia está en que en 1947 se crea el Estado sionista de Israel y se ordena también la creación del Estado de Palestina, pero no tienen los suficientes votos en la Organización de las Naciones Unidas. El 100% de los votos crea el Estado sionista de Israel, pero solamente 136 países adscritos a la Organización de las Naciones Unidas vota por la creación del Estado palestino, y bueno, y ahí se quedó el Estado palestino. Muchas guerras han venido, no solamente en mayo de 1948 cuando se inaugura con David Ben Gurión, su primer ministro, su primer presidente, sino que hubo guerras en el 56, recordamos la guerra en el 67, la guerra de los 7 días, recordamos en 1973 la guerra del Yom Kippur, pero también la primera, la segunda intifada, los acuerdos de Oslo, también el asesinato del primer ministro israelí, también recordamos todo lo que hizo la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat para liberar Palestina, para construir ahí el Estado-Nación Palestina, pero bueno, no ha sido posible. Ahora tenemos una guerra de 15 meses que se inició en octubre del año de 2023, 70 años después, que tiene un saldo histórico negativo de más de 47.000 muertos, más de 110.000 heridos, centenares de miles de desaparecidos, toda una infraestructura milenaria destruida, acueductos, gasoductos, escuelas, hospitales, ambulatorios. Señores, ¿hasta cuándo? Y entonces el señor de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación imperial más criminal del mundo, potencia económica, militar, decide un alto al fuego de 30 días para el intercambio de rehenes. Y yo quiero hacer algo aquí, con mucho respeto. Los rehenes son rehenes. Las guerras no deben de existir. Debe de prevalecer la paz y la buena convivencia entre las naciones del mundo. Ya está bueno. El mundo ha vivido en guerras y guerras y guerras. Las guerras del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que han continuado en Vietnam, en Asia, en la misma Europa. Tenemos la guerra ahora mismo de Ucrania y Rusia, no termina de terminar. Tenemos ahí los conflictos en Siria, en el Líbano, la ocupación israelí también en los altos del Golán, ¿verdad? Barcos, plataformas de barcos, portaaviones de los Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Inglaterra en las aguas del Pacífico, ahí al frente de Taiwán y las costas de la China continental. Entonces, ¿para qué más guerra? Las guerras lo que hace es destruir en verdad la vivencia del ser humano, la fauna, la flora, el vivir en armonía. Y ahora 30 días, y cuando terminen esos 30 días y se terminen de cambiar los rehenes, pero lo que quería decir, vemos en las televisiones, o vemos en la televisión, en los cables, en todo, cómo llegan a sus hogares ahí en el territorio del Estado sionista de Israel los rehenes. Miren, parece que vinieran en verdad de unas vacaciones, pero miren los rehenes que libera Israel, miren los palestinos, vienen de campos de concentración, torturados, vejados, humillados. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces estamos hablando de un paro, de una guerra por circunstancias humanitarias, y entonces vemos cómo regresan los centenares de palestinos que están siendo liberados, que están defendiendo su territorio, que están defendiendo su existencia, que están defendiendo tener escuelas, que están defendiendo tener hospitales, educar a sus hijos, estudiar, sembrar sus territorios para el sustento, y hace 10 años no les permiten ni energía, ni combustible, ni importación, ni exportación de nada, ni producción de nada, porque cada día sistemáticamente los colonos del Estado sionista de Israel siguen ocupando e invadiendo su territorio. Y entonces ahora vienen estos cara de tabla, señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señores de la Unión Europea, señores de la Organización de las Naciones Unidas, señores de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, de los acuerdos y los tratados de Viena. ¿Cuándo se va a poner orden ahí en Medio Oriente? ¿Cuándo va a terminar esa guerra que lleva más de 70 años? Hasta que exterminen
el último palestino como Adolfo Hitler y su política de exterminio contra el pueblo judío. Más de 7 millones de judíos exterminados en campos de concentración, con gases, con químicos, enterrados en fosas comunes. Eso es lo que está esperando el mundo. El liderazgo de los grandes presidentes, de los grandes líderes monárquicos, democráticos, dictadores, tiene que ser en verdad con un trato humanitario, el tratado del humanismo internacional, del humanismo global. ¿Qué va a pasar después de estos 30 días? ¿Qué va a pasar? Ya va a vencer el plazo también entre los enfrentamientos bélicos entre el grupo de Hezbollah que defiende el Líbano y también las tropas israelíes. ¿Y qué está pasando en Siria? ¿Y qué va a pasar en el resto del mundo? Definitivamente vamos a llamar a la paz mundial. Señor presidente Nicolás Maduro, usted lo ha hecho, sígalo haciendo. Y yo desde este programa lo voy a seguir haciendo. Bueno, vamos aquí a otra noticia, más local. Operación Relámpago del Catatumbo ha desmantelado 17 campamentos irregulares. El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, informó que el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Operación Relámpago del Catatumbo, en toda la frontera de Venezuela con Colombia, ha desmantelado 17 campamentos de grupos irregulares. Vamos de inmediato con Vladimir Padrino López y regresamos con un comentario. Nos encontramos aquí en Fuerte Tiuna, la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con mis compañeros, hermanos del Estado Mayor Superior ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, revisando todos los aspectos de conducción de la misma, de conducción diaria en la Fuerza Armada, en todos los niveles, revisando todas las líneas estratégicas de acción que ha dictado nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, para la nueva etapa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estábamos discutiendo el Plan Ayacucho, el plan de transformación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que vamos con todo. Un plan que nos permita un nivel de vigencia en todos los sentidos para que la Fuerza Armada tenga un camino certero de avance y de nuevos éxitos y nuevas victorias. Además de eso, estábamos comentando y haciendo un balance del ejercicio Relámpago del Catatumbo, un ejercicio, como ustedes saben, que lanzamos el día viernes pasado y desarrollado en una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados en los municipios Colón, Semprún, Catatumbo y García de Heredia del estado Táchira. 10.000 kilómetros cuadrados con resultados exitosos. Podemos decir que hemos desmantelado un grupo de 17 campamentos dormitorios de procesamiento de drogas, campamentos logísticos, y hemos detectado también campamentos donde almacenan precursores químicos que son usados para el procesamiento de drogas. Hemos destruido 2 pistas ilegales, 27 vehículos del delito, 655 kilos de cocaína, y hemos seguido y hemos mantenido la operación humanitaria, donde hemos recibido más de 2.000 compañeros que han huido pues de la violencia en Colombia y se han venido, y le hemos dado toda la atención integral de alimentación, de salud, de educación a los niños, a las niñas. Es una verdadera operación humanitaria que hemos establecido allí y ha dado unos resultados exitosos. Así que desde aquí pues le digo, vamos de victoria en victoria. La operación Relámpago o el Catatumbo continúa y seguirá dando frutos, y le estaremos informando a ustedes en tiempo real. Venceremos, leales siempre. ¡Traidores nunca! Bueno, ahí estaba nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, dando un parte de la operación Relámpago del Catatumbo. Aquí dice que se han desmantelado 17 campamentos irregulares. Bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha pegado al texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999, y los acuerdos internacionales y el acuerdo humanitario internacional, el acuerdo ahí, en los acuerdos de Viena, hay los acuerdos del derecho humano consagrado ahí
en los derechos del hombre tras el triunfo de la Revolución Francesa, pero está el derecho internacional humanitario que se refiere a la regularización de la guerra, es decir, el respeto a los caídos en combate, el respeto a la población civil, la asistencia de la Cruz Roja Internacional, de la Media Luna, también, para el caso de Turquía. ¿Qué pasa ahora? Aquí en la frontera colombo-venezolana, 6 departamentos, 6 municipios involucrados del lado colombiano y 3 municipios involucrados del lado venezolano. Allá está el departamento del Cesar, está involucrado el norte de Santander y el sur de Santander, capital Bucaramanga, capital Cúcuta, y en el Cesar conforman 60.000 hectáreas de drogas sembradas, laboratorios, pistas. Del lado venezolano tenemos el municipio García de Evia en el estado Táchira y el municipio Jesús María Semprún, y también tenemos lo que conocemos como el municipio Machiques de Perijá. Del lado colombiano, ahí hay presencia del paramilitarismo, hay presencia de las mafias organizadas, del narcotráfico, también hay desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que llegaron a un acuerdo de paz en el año 2016 con bombos y platillos, el presidente Santos y también Timochenko. Timochenko era el comandante del bloque del Magdalena Medio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahí estaba el comandante Rubén Zamora, que era el comandante del Frente 33, que hacía vida del otro lado de la frontera, lo que es la parte, digamos, es Codazzi, del lado allá de la frontera, de este lado es Machique. Bueno, todo ese corredor era el Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eso ha existido ahí, tienen más de 70 años, como también han existido miembros del Ejército Popular de Liberación, como también han existido miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y han convivido en esos territorios, pero hay paramilitarismo también que protege los sembradíos de droga. Ahí está involucrado también el cartel de los Rastrojos, que está apoyado por el cartel de Sinaloa, que está infiltrado por la DEA. Ahí hace la política de penetración los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo como playa de arena todo ese territorio que componen esos 6 municipios de esos 3 departamentos de Colombia. Eso está sucediendo ahí desde hace muchos años. ¿Y dónde está la presencia del Estado colombiano? ¿Dónde está la Policía Nacional de Colombia? ¿Dónde está la presencia de las Fuerzas Militares de Colombia? Nada, no existen. De este lado nosotros tenemos ahí, por supuesto, diferentes batallones y hay miembros de todas nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, del Ejército sobre todo. Uno viaja por la carretera Machiques Colón, y uno se encuentra ahí con una cantidad de alcabalas, de batallones, mi ranchito, tenemos generales ahí, tenemos artillería ahí, cuidando el lado de nuestra frontera. La frontera colombo-venezolana tiene una extensión desde el hito número 1 en La Guajira hasta allá, a los llanos orientales de Colombia, de 2.150 kilómetros lineales. De este lado están bien custodiadas, están bien resguardadas. De aquel lado, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, AMPA común, organizaciones delictivas criminales. Y hago todo este recuento porque mientras el Estado venezolano, a través de nuestra honrosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya sabemos que hay un poco más de 50.000 desplazados. ¿Y los desplazados para dónde vienen? Se van para el interior de Colombia, no, cruzan la frontera. Y eso le ocasiona a los venezolanos y a las venezolanas lo que para ellos sería un gasto, para nosotros es una inversión social atender a los hermanos colombianos y colombianas, familias enteras que cruzan la frontera. También hay venezolanos que se han ido y están regresando. Ese es un problema que el gobierno venezolano de este lado de la frontera ha resuelto con campamentos de refugiados y está conectando la conectividad diaria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los organismos policiales, los organismos civiles. Allí tenemos en la alcaldía de Jesús María Semprún al camarada alcalde Darío Díaz,
con mucha competencia en unión y en fusión popular, militar, policial, atendiendo a todo aquel. Ahí está el ministro de la Defensa, ahí estuvo Diosdado Cabello hace 2 semanas, pero causa preocupación, y es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es miembro del movimiento guerrillero M-19. Bueno, la historia del M-19, para el que no la sepa, el M-19 es una guerrilla que se fundó en la década de los 70, finales de la década de los 70, financiada por el cartel de Medellín. Trabajaron con Pablo Escobar Gaviria, con los hermanos Ochoa, con Carlos Ledel Rivas, con el mexicano Rodríguez Gacha. Se aliaron al paramilitarismo también del mismo Álvaro Uribe Vélez, la Autodefensa Unida de Colombia, los hermanos Carlos y Fidel Castaño. Por supuesto, Gustavo es una guerrilla de los años 70, Gustavo Petro, siendo joven, apenas con 18 años, forma parte de esa guerrilla, un intelectual, tal cual, forma parte de esa guerrilla, y bueno, ya para 2021 era uno de los jefes guerrilleros. La guerrilla del M-19, aparte de ese antecedente que ya les comenté, también tiene el tristemente célebre asalto al Palacio de Justicia en Colombia, que ha sido el asalto o el peor desastre que un grupo guerrillero armado haya cometido por la cantidad de civiles, magistrados, gente que no tenía nada que ver con el conflicto. Y bueno, el error también del Estado colombiano de utilizar tanques, bombas, misiles para destruir el palacio. No se ha contabilizado todavía la verdadera cantidad de muertos, heridos, desaparecidos que se dieron ahí en ese ataque del ejército por la toma del Palacio de Justicia. Petro es uno de los guerrilleros que forma parte de esa columna guerrillera que asalta el palacio. Salió ileso, eso es verdad. También tiene como célebre estar en el comando que robó la espada de Bolívar. Él dijo que esa espada era del pueblo, qué lástima que ahora no se acuerda del pueblo. Y que la entregó con los tratados de paz, de pacificación del M-19 en el año 1990. Vuelvo a retomar, el tema es que en este conflicto del Catatumbo, donde el Estado venezolano, de acuerdo al tema del tratado, de los tratados internacionales y de la permanencia y vigencia del derecho internacional humanitario, está haciendo lo que tiene que hacer, y es que tiene que hacerlo, porque es que el derecho internacional humanitario nace ahí en 1820, ¿dónde? En Santa Ana, en el armisticio de Bolívar y Murillo, cuando se regulariza la guerra para pacificarla, porque en verdad el decreto de guerra a muerte llevó a la extinción en guerra de realistas y de patriotas. Esa es la verdad también. Bueno, ahora él ha encabezado, el presidente Petro, una dura pelea con Antonio García, máximo líder militar del COSE, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, y culpa al Ejército de Liberación Nacional de estar acorralando y estar asesinando y estar desplazando los movimientos guerrilleros de los rearmados o desarmados del ejército o de la FARC, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, EP. Es verdad que hubo un tratado de paz. El gobierno colombiano no cumplió con los requerimientos firmados. Ese tratado de paz llevó uno a la pacificación política, como Timochenko, quien era el comandante del bloque del Magdalena Medio, representando ahí a Iván Márquez y un poco de líderes del secretariado. Ya sabemos que Marulanda, alias Tiro Fijo, ya había fallecido por causas naturales, 70 años de guerra, y nunca logró el ejército colombiano ni herirlo, ni matarlo, ni asesinarlo, ni capturarlo. Sabemos que Iván Reyes fue asesinado con un bombardeo de campamento de la FARC allá en el límite de Ecuador con Colombia. Sabemos que el Mono Jojoy también fue dinamitado y ametrallado, y bueno, muchos líderes del secretariado y los comandantes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia llevaron a disminuir ese grupo y tuvieron que entregarse. Hay unos rearmados
que es la nueva Marquetalia. La primera Marquetalia es la de 1958, la que funda, por supuesto, Tiro Fijo. Allá en 1958 eran las guerrillas galanistas, después de los 10 años de violencia de 1948, 1958, con la dictadura de Rojas Pinilla, se funda este movimiento de campesinos que termina fundándose en 1964 como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también en ese momento se funda el Ejército de Liberación Nacional de tendencia guevarista, de tendencia marxista-leninista, y que está también conformado por la teología de la liberación. Ahí por eso la participación de Camilo Torres Restrepo, el padre, el cura guerrillero, que lamentablemente, bueno, en el primer combate, un año después, 1964-1965, murió en combate. Y lo que más se acerca, según el Vaticano, Pío XXIII, el Concilio Vaticano, de la teología de la liberación, es el humanismo de la Iglesia Cristiana Católica y el humanismo de la gente de la izquierda. Llega a la fundación de ese grupo, donde Antonio García es ahora mismo su comandante en jefe. Pero me parece a mí que un presidente de una república como Colombia, que tiene más de 70 años en guerra, bueno, que ha tenido guerra, las guerras que se iniciaron en 1830 con la muerte del Libertador y de desintegración de la Gran Colombia, llevaron a la guerra de los bolivarianos contra los santanderistas, y después de los liberales contra los conservadores, y la guerra de los 1000 días, de Colombia. Y a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en la primavera o en mayo de 1947 se desatan los 10 años de la violencia en Colombia, y esos 10 años hay que aumentarles 70 años más de la existencia de los grupos guerrilleros, la FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lamé, el M-19 y cualquier otra cantidad de guerrillas, más las guerrillas de derecha, como son las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero la impresión es por qué Gustavo Petro ahora acusa al ELN de estar acosando a los rearmados, a los desarmados, a los desmovilizados de la FARC. Si todos sabemos que el Frente 33 de la FARC se convirtió, ¿verdad?, en una guerrilla armada de la ultraderecha, aliada y asociada a las Autodefensas Unidas de Colombia, al paramilitarismo, al cartel de los rastrojos. Esa es la verdad. Cuando no hay presencia del lado colombiano, bueno, allá está una guerrilla ahí combatiendo, y entonces como que un presidente hay una guerrilla buena y una guerrilla mala, y acusa entonces a este ciudadano Antonio García, cualquiera sea su origen, cualquiera sea la causa por la cual está luchando. Aquí no pueden haber mafias buenas y mafias malas, no pueden haber guerrillas buenas y guerrillas malas. Las guerrillas son grupos armados irregulares y hay que combatirlo. Debe de prevalecer la Constitución, el Estado de Derecho y las Fuerzas Armadas militares de cada nación. Eso es lo que debe prevalecer. Así, señor Gustavo Petro, usted que viene siendo un guerrillero, que asalta el Palacio de Justicia, que se roba la espada de Bolívar, que la entrega, tenga usted tristemente el papel de estar hoy defendiendo a una guerrilla que usted cree que es buena porque está aliada al narcotráfico, que usted cree que es buena porque está aliada a los rastrojos, porque usted cree que es buena porque está ahora aliada a las AUC, porque es que usted, cuando fundaron el M-19, Movimiento 19 de Abril, estaba por supuesto aliada al narcotráfico del cartel de Medellín. Usted fue alcalde de Bogotá, fue proscrito, inhabilitado, volvió a la vida pública, se hizo presidente, engañó a todo el pueblo colombiano. Esa es la verdad. Usted llegó al poder por las alianzas de las grandes corporaciones, y el Partido Conservador y el Partido Liberal le dieron ahí el chance y no tuvo lo que le sobró a Chávez para enfrentar el imperialismo norteamericano, para reclamar la presencia de 7 bases militares ahí en Colombia, para volver a la producción nacional con los empresarios colombianos. ¿En cuanto a qué? Bueno, en cuanto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, que convirtió al empresariado colombiano en empresarios outsourcing, en maquiladores de producción
colombiana, pero con marcas norteamericanas. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. ¿Qué ha dicho usted al respecto? ¿Qué ha dicho usted sobre la erradicación de la droga si hay ahora 100.000 hectáreas más de drogas sembradas en Colombia? Bueno, el fentanilo, que es una droga sintética, le ha quitado mercado, le ha quitado demanda a las drogas tradicionales como la cocaína, la marihuana, la heroína, y están un poco ahorita ahí con mucha droga en los almacenes. Eso es la verdad también. ¿Qué ha hecho usted con la inmigración? Ahí le están devolviendo los emigrantes colombianos que se fueron por el Darién, que se fueron por México, que se fueron en barco, que se fueron en avión, que se les venció la visa, se lo están enviando esposado, bla, 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 y en menos de 24 horas reculó, igual que Brasil, también los están enviando esposados. Entonces, bueno, señor Gustavo Petro, la verdad yo no entiendo su posición. Yo particularmente le seguía su vida política, seguía la historia de su comportamiento, pero en verdad, para mí, Alberto Sobalbarro, aquí si son guerrillas de izquierda, o si son guerrillas de derecha, o si son paramilitares, o si son mafias, o si son organizaciones criminales, deben de ser tratados por el Estado de esa manera. Aquí un presidente no puede favorecer una guerrilla y desfavorecer otra, y acusar a unos y no acusar a los otros. Aquí el Tratado de Paz de Colombia, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, no se dio porque traicionaron a los miembros y a los militantes de la guerrilla de la FARC. Esa es la verdad, los engañaron. Por eso se da con Iván Márquez la segunda Marquetalia. Por eso estos faracos desmovilizados vuelven a retomar las armas y los territorios, pero sin ideología política. Lo que debe estar usted pensando es que el Ejército de Liberación Nacional, dicen por ahí que tiene ya más de 10.000 hombres en armas. Eso debe preocuparle. Pero lo que más me indigna a mí como venezolano, señor Gustavo Petro, usted sabe qué es, que usted se meta con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está alargando el pellejo en todo el territorio nacional, que está resistiendo con Maduro, su comandante en jefe, que estamos resistiendo al embargo económico, a las sanciones económicas, a las medidas coercitivas unilaterales, que nuestro presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está defendiendo los intereses, la integridad territorial de nuestro territorio como tal, y usted venga a decir que el Ejército de Liberación Nacional tiene vínculos con la Guardia Nacional Bolivariana. Eso no se lo puedo permitir yo. Yo no se lo puedo permitir como venezolano que usted acuse a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está defendiendo los 2.100 kilómetros lineales de frontera que usted del lado colombiano no defiende, donde no hay presencia del Estado colombiano, pero sí hay presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hay presencia también del Estado venezolano en todo lo que tenga que haber. Y eso se lo voy a demostrar ahora en el segundo tema de visión geopolítica en cuanto a la decisión del presidente de la República de crear la Zona Económica Especial Binacional. Así que bueno, señor Gustavo Petro, está bien, héroe según usted de la masacre desproporcionada del asalto al Palacio de Justicia de Colombia allá en Bogotá, héroe del robo de la espada de Bolívar y después la devolvió. Pero ¿qué ha hecho usted por los 50 millones de colombianos que están viviendo ahí, por los campesinos, por los pueblos originarios? ¿Qué ha hecho usted por las mafias de las esmeraldas, por las mafias del narcotráfico? Les repito, ¿qué va a hacer con las bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué va a hacer con el Tratado de Libre Comercio? Miren, la situación de Colombia ahora mismo desde el punto de vista económico es grave. La situación social es grave. Nosotros albergamos aquí, hospedamos aquí 7 millones de colombianos desde que esa guerra se inició en la década de los 50. Y nosotros aquí estamos felices con los colombianos, con las colombianas, con nuestros hijos. Le damos educación gratis, salud gratis, tienen universidades, tienen liceos, tienen parques. Aquí no tenemos guerrilla, no tenemos narcotráfico, no tenemos AUC y defendemos la integridad territorial. Somos revolucionarios, bolivarianos, antiimperialistas y profundamente chavistas. Bueno, aquí tenemos otra noticia. Gobierno Nacional propone crear gran zona económica binacional con
Colombia, vamos de inmediato a pedir el video con el presidente y hago un breve comentario porque de esto hemos hablado mucho ya. Queremos la paz para Venezuela, queremos la paz para Colombia. Todos los días estamos trabajando por la paz. Para que haya paz tiene que haber integridad, integración entre los dos pueblos, los dos países. Yo he propuesto la creación de una gran zona económica binacional para el desarrollo económico, la sustitución de cultivos, para dar alternativas de trabajo decente a los hombres y mujeres de toda esa zona, para llevar la educación, la alfabetización, la cultura, el deporte, para llevar el desarrollo social integral a toda esa zona. Venezuela, territorio de paz, y Colombia cuenta con nosotros. Perfil. Bueno, presidente de la República sobre crear la zona económica binacional con Colombia. Yo soy un apasionado de la investigación, el análisis y el estudio de las zonas económicas especiales, porque yo creo que es la panacea. ¿Para qué? Para sustituir la renta petrolera por una verdadera renta productiva. Las zonas económicas especiales sustituirán la renta petrolera. Y bueno, yo soy lo que he dicho que el Zulia debe tener zona económica especial. Yo he propuesto la zona económica especial, la he trabajado, la hemos investigado de la subregión Guajira, porque es que la ley orgánica de zonas económicas especiales tiene bien definido en su articulado las características de lo que debe ser o dónde debe de instalarse una zona económica especial. No se va a instalar en una ciudad industrial que lo tiene todo, donde hay electricidad, donde hay empleo, donde hay servicios públicos, donde hay generación de riqueza. No, 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 no. Las zonas económicas especiales deben de instalarse en territorios que en verdad necesiten, primero que todo, población. Segundo, servicios públicos para construirlo. Y tercero, que geográficamente sea estratégica. Yo estuve hablando por ahí ahora en Caracas con el amigo Bielma Mora sobre la zona económica especial del Zulia y me dijo, pero es que ya la tenemos ahí con el presidente, la zona económica especial San Francisco Maracaibo. Yo le dije, bueno, estoy de acuerdo, San Francisco Maracaibo no reúne las características que dice la ley. Si leemos la ley, no es así. Pero si es ahí, yo como zuliano estoy feliz. Pero ahora con el tema, y a eso me refiero, señor Gustavo Petro, a usted se le ha ocurrido para poblar la frontera del lado colombiano, como se le ha ocurrido al presidente Nicolás Maduro, poblar la frontera del lado venezolano con una zona económica especial desde el estado Táchira, el estado Zulia, en todo el corredor del Catatumbo, que es donde usted tiene las debilidades por la gran concentración de 60.000 hectáreas sembradas con cocaína, cualquier cantidad de laboratorios y pistas clandestinas. Bueno, mire lo que está pensando el presidente. En vez de estar acusando una guerrilla contra la otra guerrilla, contra los narcotraficantes, póngase a trabajar con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en este proyecto hermoso, la zona económica especial. Vamos a fijarnos en la China, en la Unión Europea, aquí mismo en América. Miren, la ruta y la franja de la seda de los chinos, que va a reventar ahí en el Caribe, en la isla de Dominica. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, ya se han decretado como 6 zonas económicas especiales en Venezuela. A ver si recuerdo, Nueva Esparta, Carabobo, Falcón, Aragua, ahí en la isla La Tortuga, y me falta una por ahí. Bueno, faltaba la del Zulia, La Guaira. Gracias, profesor. Tengo aquí mi buen telepronte humano, el profesor Eddie Aguirre. Saludos, profesor Eddie Aguirre, por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces las zonas económicas especiales ya son un hecho en Venezuela, y que el presidente decida por una zona económica binacional, es decir, que el gobierno colombiano esté de acuerdo en la creación de esa zona económica especial. Si ellos no están de acuerdo, del lado de allá seguirá habiendo conflicto armado entre grupos irregulares, seguirán habiendo mafia, seguirán habiendo paramilitarismo, seguirá habiendo tráfico y consumo de droga. Y lo peor, esos 6 municipios tienen un desarrollo en infraestructura. Yo conozco Tibú, conozco Cúcuta, conozco el Cesar, conozco el lado venezolano, conozco Machique, conozco Jesús María Semprún, conozco el municipio García de Evia. Está poblado y allá se ve una economía rimbombante, pero es una economía subterránea, porque es creada con dineros ilícitos, dineros del narcotráfico, del blanqueo, etcétera, etcétera. No pueden haber en Tibú.
la vida cotidiana que hay, si no fuera, ¿por qué? Por el narcotráfico, y el presidente de Colombia lo sabe, el Sistema Nacional de Cuentas de Colombia lo sabe en el Ministerio de Hacienda, de que esa economía ahí no puede surgir así, por producción de topocho, de plátano, no tienen petróleo. Es grave lo que pasa en el Catatumbo y la Gabarra. Si el presidente, esta es una idea del presidente de la República para poblar el lado venezolano de la frontera, es decir, desde Táchira a Zulia, Jesús María Semprún se beneficia ahí, Machiques de Perijá se beneficia, todo el sur del lago, Catatumbo, municipio de Catatumbo, Colón, zona platanera, zona cacaotera, zona también de la palma aceitera, y también nos vamos a beneficiar aquí en Maracaibo porque toda esa producción debe de salir por el puerto de Maracaibo, desde un puerto que se habilite ahí con aduana y todo en el sur del lago. ¿Para dónde? Para el resto del mundo. Ahí tenemos la autopista Lago Maracaibo, para que todas esas importaciones y exportaciones y todo lo que se innovie ahí salga de ahí, salga por el lago de Maracaibo más facilito que por Gandola, como vamos a llevar nosotros, desde Isla de Toa, la Dolomita, la embarcamos ahí en Isla de Toa y por el lago de Maracaibo en Gabarra, la llevamos hasta el sur del lago, hasta el puerto de La Maroma, en Colón, y de ahí la repartimos. En Semprún hay el 70% de la palma aceitera que está sembrada en todo el país, así que bueno, esa ruta, bellísima, esa ruta tampoco la estoy inventando yo. Cuando la invasión de los españoles y nuestros pueblos originarios utilizaban esa ruta desde Colombia, atravesaban el Táchira, el lago de Maracaibo y llegaron a reunirse ahí con Nigales seguro en Zapara. Estoy seguro, esa es una ruta antes de la llegada a la invasión del Imperio Español. En la colonia, café, cacao, muchos productos colombianos. Era más fácil llegar, traer los productos de Cúcuta, de Puerto Santander al lado venezolano y navegar por los ríos, por el Catatumbo, salir al lago de Maracaibo y desde el lago de Maracaibo, en Puerto Maracaibo, se hacía la reexportación para la misma costa colombiana, porque era más viable esa ruta desde el norte de Santander por el Táchira y Zulia que atravesar toda esa cordillera que hay que atravesar para llegar a Bogotá o que hay que atravesar para llegar a la costa. Miren, todo lo que es el Magdalena, todo lo que es el Valle, para llegar ahí a La Guajira, para llegar ahí al Magdalena, para llegar a Cartagena o Barranquilla, la ruta del Libertador, de los últimos años del Libertador, desde Bogotá, por el río Magdalena, Mompox, para morir ahí en Santa Marta, Colombia. Así que bueno, de acuerdo, señor presidente, ojalá y Nicolás Maduro Moro lo escuche. Vamos aquí a saludar rápido, se me está yendo el tiempo, John Pinto está haciendo más señas que Toby Harrack. Bueno, vamos aquí. Justín Balbuena, buenas noches, bendiciones, señor Alberto, Dios lo bendiga y lo prospere. Saludos a la camarada Justín, quien va a ser postulada legisladora por los pueblos originarios, claro que sí. Andrés Villamizar, saludos alcalde, bendiciones, seguimos en victoria. Gaidé Molero, en sintonía y bendiciones. Pedro Díaz desde el Toro, gracias señor alcalde por su amor y excelente gestión. Freddy Morán, buenas noches alcalde. Alberto Sobalbarro, gracias, tú eres el mejor, Dios lo siga bendiciendo, todo muy lindo. Nioralí Molero, saludos alcalde, aquí en familia viendo el mejor programa, gracias. Freddy Morán del sector Salinas, los saludamos, y Yaneli Bracho del protocolo, estamos en sintonía del programa. Wendy Parra, buenas noches alcalde, gracias por todas sus bendiciones. Caño Paijana, saludos a la autoridad insular, Caño Paijana presente en sintonía, bueno, saludos a todos los pobladores de Caño Paijana. Vamos a llevar agua potable a Caño Paijana antes del 31 de marzo, vamos a perforar ahí un pozo y vamos a colocar una planta desalinizadora de 10.000 litros para que esas 31 familias de este lado, aquí en Padilla, tengan agua potable. Leonel López, gracias. Leonel López, este programa se ha puesto buenísimo ahora, aquí tengo aquí más de 7 asistentes, ahora sí vale la pena estar aquí 3 horas, no 5 horas haciendo programa. Leonel López, la mejor gestión, nunca de vista, la estamos viendo en Almirante Padilla, hay que venir en Padilla para vivirla y crearla, porque verdaderamente parecía increíble e imposible
todas las bendiciones que nos ha traído este líder, gracias al apoyo del presidente de la República. Eso sí, primero Jesús de Nazaret, después nuestro libro, La memoria de Chávez, y por supuesto el liderazgo de Nicolás Maduro Moro. Yo soy simplemente el mecanismo. Su gestión incomparable, muchas bendiciones. Marilyn Velázquez, el mejor programa de la bolita del mundo, vida y salud para nuestro alcalde. Luis Borja, saludos, alcalde en sintonía con el mejor programa de Venezuela. Sobalbarro, vamos pues, no, Venezuela, vamos pues, Patria, vamos pues, Maduro, vamos pues, Zulia, vamos pues, Padilla, vamos pues. Ellinson Padrón en sintonía, Vanessa Sobalbarro, gracias alcalde, ese es el trabajo, Dios te bendiga hija, como yo extraño hoy tu cena. Bueno, chévere. Ya no hay más nadie por aquí, vamos a despedir este segmento, vamos a la pausa con un video y regresamos con el segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa número 225. Nuestra estrategia con Venezuela, política internacional, funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela porque consideran que es valioso una relación diplomática sana con Colombia. Claro, puede discutirse si el Estado venezolano y su ejército hoy, no digo antes, están cumpliendo con el compromiso que hizo con usted de hacer una operación como Martillo, que saque los campamentos del ELN muy cómodos en Venezuela y entren a Colombia. El ejército de Colombia debe responder, porque es el momento.